escucharme esta noche. La meditación de esta noche, le quiero ubicar un poquito en el contexto histórico. Resulta de que había pasado un periodo, nuestro padre Abraham, que es nuestro padre en la fe, un periodo de espera de una promesa en la que Dios le había dado la promesa de tener un hijo, ya que su esposa, Sara, era estéril. Sara quiso ayudar a Dios. Muchas veces tomamos esa actitud de volvernos ayudador de Dios, y ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo, Abraham, para que así se cumpliera la promesa. En el capítulo 21 describe todo esto que se dio luego el nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, el cual Dios le había prometido a Abraham que iba a tener, y hubo un tiempo de espera para que esa promesa pudiera cumplirse, y eso fueron alrededor de 25 años. Tiempo después, cuando Isaac ya tenía como 12 años, Dios le pide a Abraham que se lo ofrezca en sacrificio. Los que somos padres, pues nos vamos a identificar con esa jornada de 3 días de desierto que pasó nuestro padre Abraham. Esto como contexto a nuestro mensaje de hoy titulado En las arenas del alma. Para mayor reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y vamos a nuestras Biblias, capítulo 22, versos del 1 al 3. Nuestro mensaje titulado En las arenas del alma. Cuando lo tenga su cita, por favor me da un fuerte amén. Génesis 22, capítulo 22, versos del 1 al 3. La historia se desarrolla del 1 al 19, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el transcurso del mensaje. ¿Lo tenemos listo? Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas, hago un paréntesis, aquí se refiere a lo que ya le había puesto a usted en contexto, en el capítulo 21, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Ismael, primeramente de la sierva de Sara que se llamaba Ismael, y luego de todo ese contexto procede e inicia el capítulo 22 y dice: aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enherbaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Amadísimo Padre, Rey Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos, Padre Celestial, que sea la unción de tu Espíritu esta noche ministrando, Señor, tu palabra. Renuncio a cualquier conocimiento humano, Señor, y que seas tú, Señor, y el poder de tu Espíritu transformando mis palabras, y que tu palabra sea como semilla, Señor, que caiga en nuestros corazones, que redarguya, Señor, que conforte, pero también, Señor, que exhorte, así como lo hiciste conmigo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Quisiera compartir que el propósito de este mensaje es que aprendamos que siempre enfrentaremos un desierto en cualquier área de nuestras vidas. Y es ahí precisamente lo que se llama la universidad de la vida, donde Dios formará el carácter o nuestro carácter y probará la fe y nuestra obediencia. Lo hizo con Abraham. Dice que lo que acabamos de leer, la porción, dice de que Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle al Señor esta noche? Así como Dios le pidió a Abraham que ofreciera lo que más amaba, lo que más quería, lo que él había esperado toda su vida, que era ser padre de un hijo. Él no tenía la esperanza porque ya él era viejo y su mujer era estéril. Pero aún así, dice la palabra que él se levantó de mañana. ¿Qué habrá cruzado si nos ponemos en los zapatos o en las sandalias del padre Abraham? ¿Qué habrá cruzado por su mente en el momento en que Dios le manda a que sacrifique a su único hijo? Nótese de que en la Escritura, más adelante vamos a ver 3 veces cuando el ángel de Jehová se manifiesta y dice tu único hijo, su único hijo, lo dice en el verso 2, luego en el verso 12 y luego en el verso 16, haciendo
o recalcando y afirmando la importancia del sacrificio que le había pedido a Abraham, que era sacrificar a su único hijo. Si lo repite 3 veces el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una teofanía, es una manifestación física o carnal de Jesucristo antes de encarnarse en la Virgen María y en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Biblia menciona de que el ángel de Jehová se le apareció a alguien, es la persona de Jesucristo antes de encarnarse en la Virgen María. Esto es como cultura general. Luego, dato curioso, Dios le dice a Abraham que se vaya a tierra de Moriah, el monte Moriah. ¿Sabe que en tiempos de Salomón fue ahí donde se construyó el templo de Jerusalén, en el monte Moriah? Un hijo que le pide que sacrifique a su único hijo que tenía más de 20 años. Ese niño, 20 años de haber estado, más de 20 años de haberlo estado esperando para que naciera. Tenía alrededor de 12 años. ¿Qué cruza por la mente de un padre? Los que son padres, ¿cuántos son padres? Si me levanta la mano. Amén. Lo que más queremos y deseamos para nuestros hijos es lo mejor. Póngase en las sandalias, como repito, póngase en las sandalias de Abraham, de nuestro padre Abraham, y sumérjase en ese momento donde Dios le está diciendo: Abraham, sacrifícame lo más querido, tu único hijo Isaac. Vete al monte donde yo te diré, que es el monte Moriah, y sacrifícalo ahí y ofrécelo en holocausto. No podemos dudar la naturaleza humana que pudo haber surgido en ese momento. Las dudas y las crisis y las emociones encontradas en que Abraham pudo haber pensado eso. Y esto, mi opinión personal. ¿Cómo es que hoy Dios me viene a quitar al hijo que me había prometido? Qué injusto. Estoy hablando yo. Si a mí me lo ofreciera, me dijera el Señor: ofréceme a tu hija, tu única hija, mi única hija hembra. No sé cómo reaccionaría, pero tenemos un ejemplo por parte de Abraham de esa obediencia. Nosotros muchas veces las circunstancias, cuando se presentan en nuestra vida y son adversas esas circunstancias, a veces justificamos el podernos alejar de la iglesia, el podernos cambiar de iglesia, el poder dejar de servir, el poder dejar de congregarnos, el poder dejar de usar nuestro uniforme para los que somos servidores. Cualquier actitud nos justifica cambios y enfriamiento en nuestra vida espiritual o en nuestra vida como cristianos. Si Abraham hubiera tenido la actitud que muchas veces nosotros tomamos, no hubiera nacido nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí viene la promesa para cada uno de nosotros a través de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, si nosotros podemos tomar el ejemplo de nuestro padre Abraham, que fue obediente a pesar de las circunstancias adversas que apuntaban en contra de él, de todo lo que estaba atravesando, obedeció. Y sabe que nosotros muchas veces, quizás si nos pidieran algo, sería motivo suficiente para el día siguiente levantarnos tarde, el de no quitarnos la pijama, el poder decir: no tengo ánimos. Pero el caso contrario, Abraham se levantó de mañana. Acompáñenme al versículo 3. Y Abraham se levantó, ¿cómo dice? Muy de mañana, y enherbardó su asno, o sea, lo preparó, lo ensilló. El tiempo de permanencia en el desierto dependerá de 3 aspectos muy importantes, o de 3 cosas importantes que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es la obediencia. Leía un post en Facebook de un caso que se dio de una mujer, por llamarla así, pero ni ese nombre se merece. Ella abortó, cortó el cordón umbilical, y lo tiró a la basura al recién nacido. Un perro lo tomó en su hocico y lo llevó. Y la gente, cuando vio, llamó a las autoridades, y la vida de este menor, de este recién nacido, se salvó. No sé si alguno compartió eso, vio esa noticia en Facebook. A mí me llenó de,
no sé qué sentimientos decirle, cuando hay mucha gente que está deseando tener un hijo y otra gente está no aprovechando esa bendición que Dios le está dando a través de los hijos. La palabra dice que bendición y propiedad de Jehová son los hijos. Imagínese el padre Abraham queriendo sacrificar, tal vez no queriendo, sino obedeciendo a Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, entregando lo más preciado para él. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor esta noche? Por supuesto no es un hijo, pero tal vez hay algo allá en la intimidad que solo usted sabe, usted y Dios sabe, y usted esta noche puede hacer ese trato con Dios de ofrecerlo en sacrificio. Puede ser que usted esté luchando con algo, con dejar un vicio, puede ser que esté luchando con una infidelidad, una cosa que está estorbando, quizás puede ser un carácter, alguien que tenga mal carácter y eso le está estorbando también su crecimiento espiritual, y Dios le dice, déjame eso, ponlo en el altar, en el holocausto y ofrécelo en sacrificio. ¿Estamos siendo obedientes si el Señor esta noche nos pide eso? ¿Nos levantaríamos de mañana a ofrecer ese sacrificio, a ofrecer ese holocausto? ¿O lo pensaríamos? ¿O dudaríamos? No es el Señor el que me está pidiendo eso. Inventos de ese predicador que se acaba de subir. Número 2, la fe en Dios. Génesis 22:8. Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Le explico. Eran 3 días de camino durante el desierto desde Berseba, que era donde vivía Abraham, hasta el monte Moriah, que iba a ofrecer el sacrificio. Esos 3 días de camino, por supuesto que no pudo descansar el padre Abraham. Creo que usted y yo tampoco descansaríamos si Dios nos pidiera ofrecer en sacrificio a nuestro hijo. Creo que serían 3 días o 72 horas, creo que son 3 días de vela completa, de no poder descansar, de no poder dormir. Imagínense las ojeras, el pensamiento del padre Abraham, la impotencia de él, pero con un factor muy importante, su obediencia y su esperanza. Dicen los teólogos, los estudiosos, de que él iba confiado de que aún si él mataba a su hijo, Dios tenía el poder de resucitarlo o de sustituirle otro hijo, porque había una promesa de que él iba a ser bendición para todas las naciones y él sabía que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos sabemos que Dios cumple sus promesas? El hecho que usted está aquí esta noche en Torre de Oración también es una prueba evidente de que usted está confiando en el Señor. Pero no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. ¿En qué hemos depositado nuestra fe nosotros? ¿En nuestra habilidad de resolver los problemas? ¿Hemos depositado en nuestras habilidades o destreza? ¿O hemos depositado en un familiar, en nuestro padre, en nuestros hermanos, incluso en algún hijo? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Porque un día Dios nos va a probar también. Y ese es el desierto que nosotros atravesamos. El desierto en todas las áreas de nuestra vida. Quizás usted hoy por hoy esté atravesando un desierto en el área familiar. Quizás esté atravesando un desierto en el área de salud, en el área laboral, en el área ministerial para los que estamos sirviendo. Y sentimos de que nuestro servicio no tiene eco, sentimos que nuestro problema no tiene solución y estamos en ese desierto y sentimos que cuando sopla el viento levanta las arenas y latigan nuestro rostro. Yo pasé un problema de enfermedad y me habían diagnosticado cáncer en el pulmón izquierdo y no tenía vehículo ahí en El Salvador, y cuando esperaba el autobús a mí me ofendía el sol de la mañana, me ofendía el viento, todo me ofendía, sentía de que me sentía en ese mismo desierto. Y cuando el Señor me sanó, pues, y volví a trabajar y fui a esperar el autobús, disfruté tanto la calidez de los rayos del sol en mi rostro que disfruté sentirme vivo. Pero en el momento del desierto todo nos ofende porque estamos atravesando la peor situación en nuestra vida y sentimos la indiferencia de nuestros amigos, sentimos la indiferencia de nuestros familiares. Pero así como Dios endureció el corazón de Faraón cuando liberó al pueblo de Israel
de Egipto, también así endurece el Señor el corazón de esa gente que nos rodea, porque Dios está trabajando en nosotros. Ese desierto Dios lo utiliza para pulir aquellas asperezas que no están dentro de la voluntad de Dios y que no nos hacen acepto ante sus ojos. Cuando nosotros pasamos por el desierto, nosotros nos sentimos afectados por las circunstancias, pero no tienen que ser esas circunstancias las que nos obliguen a tomar decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces utilizamos pequeñas cosillas, pequeñas actitudes de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros familiares, y eso nos obliga a alejarnos de la presencia de Dios. Cuando esas circunstancias, yo sé que son difíciles, yo las he vivido también, pero cuando nosotros dejamos que esas circunstancias influencien nuestras decisiones, el enemigo, Satanás, las potencializa y las utiliza para lograr el objetivo, que es que usted se aleje de la presencia de Dios, que usted se aleje de congregarse, y después viene como producto el enfriamiento. La Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque sabe que hay mucha gente que utiliza, la iglesia no es perfecta. La iglesia está conformada por usted y por mí, y eso significa que somos humanos. Pero cuando venimos a la iglesia pensamos que es lo perfecto, y nunca va a ser perfecta la iglesia hasta que estemos en la presencia del Señor. Hoy por hoy tenemos que saber reconocer de que la iglesia no es perfecta, igual que usted y que yo no somos perfectos. Nuestro hermano que está junto a su derecha o a su izquierda tampoco es perfecto. Lo que tenemos que poner el ojo es en Jesucristo, el blanco perfecto, y no poner el ojo en un líder, en un ministerial, en un pastor o en el hermano que está sentado a la par, porque esa va a ser circunstancia suficiente o justificación suficiente para yo tomar la decisión e irme y enfriarme, y después voy a venir y decir, porque ya Dios puso sus ojos en nosotros, en usted y en mí. Y cuando Él pone sus ojos en nosotros, venimos o venimos. Número 3. Acompáñenme al verso 13. Esperar en el tiempo de Dios. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículos anteriores, Isaac hace una pregunta movido porque ve que el padre lleva todo preparado, pero no lleva el animal para el holocausto, no lleva el animal para el sacrificio. Era un niño de 12 años, pero estaba analizando la situación. Ubíquese en ese momento en el que Isaac dice, bueno, llevamos la leña, llevamos todo lo que vamos a ofrecer, el sacrificio, pero no llevamos el animal para sacrificar. Le habrá cruzado a Isaac y en buen español pudo haber dicho, ¿seré yo el sacrificio? Porque todo apuntaba a que si no había que sacrificar, pues... Y la respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. Abraham no sabía de que había un carnero enredado, pero él confiaba en Dios, como usted y como yo esta noche, que estamos confiando en que esa petición que usted va a escribir en ese papelito, que es simbólico, pero lo estamos haciendo como una representación de nuestra fe, que el día de mañana Dios va a obrar hoy mismo, en el tiempo de Él. Así también Abraham confió de que Dios iba a obrar un milagro, iba a proveer el carnero para el sacrificio. Y en el extremo de que él tenía que matar a su hijo, sabía y confiaba en que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo o de proveerle otro. Pero nosotros muchas veces pedimos, llenamos eso, oramos y le pedimos al Señor, pero la duda entra en nuestra mente, la duda entra en nuestro corazón. Y desde el momento que nosotros dudamos, alargamos que Dios obre ese milagro. Si nosotros venimos esta noche, torre de oración, y venimos confiados de que Dios va a obrar si lo estamos haciendo de corazón, si estamos confiando y estamos poniendo nuestra fe plenamente en Él. Lo que pasa es que nosotros cuando tenemos una circunstancia y necesitamos que Dios actúe, obre un milagro en nuestra vida, nosotros queremos que Dios, porque nos han vendido tradicionalmente el error ha sido de que nos han vendido que es un Dios con una varita mágica y dice, ok, ¿qué es lo que quieres? Y le concede el deseo. No es así. Entonces queremos
que los milagros sean para ayer y no pasar el proceso de espera, ese proceso de ir de un lugar a otro y pasar esos 3 días de desierto, donde Dios va a transformar nuestro carácter, va a hacer que surja un carácter de verdadero cristiano, un carácter de guerrero. Los guerreros no se entrenan para estar sentados, los guerreros se entrenan para ir a la batalla. Y es una batalla espiritual. Y las batallas espirituales no se ganan con armas, con fusiles. La arma de la batalla espiritual es la oración. Pero muchas veces nosotros no dedicamos tiempo a la oración. Antes oramos por los alimentos. Y por ahí hay alguien también que dice que, bueno, si los alimentos ya son sagrados, ¿para qué vamos a orar? Hay que darle gracias al Señor. Pero el momento de la intimidad, cuando usted desborda su corazón en la presencia del Señor y está necesitado. Yo pasé un problema, yo estaba a principios de marzo, pasé un problema con mi madre. Tuvo una caída y un coágulo de sangre se le alojó en el cerebro y había una necesidad de operación. Me había enfriado en buscar la intimidad con el Señor. Muchas veces caemos en la rutina, en la religión, nos ven parados aquí, pero eso no significa que tengamos una intimidad con Dios. Nos ven con uniforme, no es sinónimo de tener una intimidad con Dios. Podemos pasar horas y horas en la iglesia, eso no es sinónimo de tener una comunión o una intimidad con Dios. Dios va a probar nuestra fe y nos podemos llenar y rasgar las vestiduras en este lugar, en este púlpito y decir yo confío plenamente en el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Hacia dónde corremos? ¿Corremos hacia el amigo a decir, mira, me pasó esto? ¿O corremos a los pies de Dios y doblamos rodillas y sabemos de que Dios va a obrar un milagro y nos va a sacar de ese desierto que empezamos a caminar? Cuando atravesamos esas circunstancias, ese desierto, depende de nuestra actitud que tengamos con Dios para que Dios obre y para que Dios nos saque de ese desierto. Dios trabaja en nuestra impaciencia. En las arenas del alma Dios trabaja nuestra impaciencia. ¿Cuánta gente quisiera que un familiar se curara? ¿Cuántos hermanos están pidiendo por la sanidad de un hermano, de un familiar? Y quisiera de que Dios ahorita mismo lo sanara. El silencio de Dios no significa siempre de que no lo va a hacer. Puede ser que no sea el momento, puede ser que no esté dentro de su voluntad, o simplemente está trabajando la paciencia en nosotros, utilizando un familiar para que nosotros desarrollar esa total dependencia de Dios en el tiempo de Dios. Dios trabaja totalmente en nosotros la dependencia de Él. Dios cumplirá sus promesas. Al final, cuando en el 19 volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. En el 16 para ser exacto, y dijo, por mí mismo he jurado, está hablando el ángel de Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. Y no es que se la da por primera vez, porque ya se la había dado desde que lo llamó de Ur de los Caldeos. Aquí le está ratificando que eso le está haciendo merecedor una vez más a esa promesa. La dependencia y la obediencia que él hizo, esa actitud de llevar a su hijo y poder quererlo sacrificar aún en contra de sus propios sentimientos y emociones, le hizo galardonador de la ratificación. Cuando un gobierno hace tratados con otro gobierno, se ratifican, o sea, ya están hablados, pero llega un momento, eso se le llama protocolo, en que los representantes, los ministros de Relaciones Exteriores o los presidentes mismos, ya dado el acuerdo verbal, y ratifican ese acuerdo firmando un documento. Dios está haciendo lo mismo con Abraham, le está ratificando la bendición que le había dado al inicio cuando lo llamó, le está ratificando por ese acto de obediencia. Esta noche también el Señor quiere ratificar las promesas que Él tiene para nosotros, pero tenemos que ser obedientes. La condicionante es ser obediente al Señor. Muchas veces
en nuestros desiertos, en nuestras arenas, buscamos justificación para salir más rápido de esa circunstancia, de ese desierto. Y lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida. Quizás usted, como yo, estamos en las arenas del alma, estamos atravesando un desierto, ya lo atravesamos o estamos por atravesar. La actitud y el ejemplo que nos da Abraham esta noche de obediencia y de fe es la actitud que nosotros debemos tomar. No tomar decisiones por las circunstancias que nos rodean. No tomar decisiones por los sentimientos, valga la redundancia, que estamos sintiendo. Las decisiones deben de estar basadas dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo saberlo? Cuando usted fortalece su intimidad con Dios, usted va a tener algo que se llama discernimiento del Espíritu. Cuando entre más comunión desarrollamos con Dios, entre más intimidad tenemos, entre más agotamos las instancias para poder venir y buscar a Dios en la intimidad y tener ese a solas con Dios, entre más hagamos eso, más vamos a ser fortalecidos espiritualmente. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, el Espíritu mismo nos va a confirmar, nos va a ratificar si estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y si no, también nos va a sentir esa inquietud en que no estamos haciendo lo correcto. Pero no es algo que se va a desarrollar de la noche a la mañana por acto de magia. Es algo que se construye en un diario vivir. Como dice el cristianismo, es un estilo de vida, no es una religión que se limita a domingo, para los que son tabertólicos. Nosotros tratamos de buscar al Señor todos los días, congregándonos, pero también debemos de buscar y agotar cualquier cosa con tal de tener a solas con Dios, poder volcar nuestro corazón, poder pedirle ahí. Él sabe de qué estamos necesitando. Yo sé a veces las necesidades que pasa mi hija, pero me agrada cuando tiene la sutileza para pedirme algo. Lo mismo es nuestro Padre Dios. Él sabe que estamos atravesando una necesidad, una circunstancia. Puede ser que nos esté probando nuestra fe, nuestra total dependencia, pero nosotros lo que hacemos es volvernos indiferentes ante esas circunstancias. Sabiendo quién es el que puede resolverla, no nos importa buscar la presencia del Señor. Aludimos de que estamos cansados, este día fue agotador, hice overtime, no tengo tiempo, no le he dedicado tiempo a mis hijos, no le he dedicado tiempo a mi pareja. Y todas esas circunstancias, ¿qué van haciendo? Alejándonos poco a poco de la presencia del Señor. Viene un momento en que nosotros estamos tan helados, tan fríos, no por el clima, sino porque ese calor no lo hemos ido fomentando, no hemos ido metiéndole leña a través de la oración y la comunión con Dios. Yo llegué a una conclusión y quiero compartirla con usted. Las circunstancias no obligaron a Abraham a desobedecer a Dios, aún a pesar de que todo estaba contra él. A lo contrario, confío en Dios. Quizás hoy por hoy usted y yo tengamos vientos en contra, quizás estemos nadando contra corriente, pero fijemos nuestra mirada y nuestra fe en Dios y Él nos dará la victoria y nos concederá eso que hoy nos tiene en torre de oración. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo Padre, Rey Celestial, te damos las gracias, Señor, porque un día más, Señor, has hablado a nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haya hablado tan fuerte, Padre Celestial, que desde... Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029.
Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.